El arte no es exclusivo de nadie, sino que el arte es una manifestación humana de conexión, de comunicación que nos pertenece a todos porque así fue concebido. Porque si hay una cosa que yo estoy absolutamente convencido es que ver un concierto en vivo siempre va a ser único. Por más que tengas el mejor equipo de sonido en tu casa, por más que tengas una pantalla 4K, nunca va a ser lo mismo. Por Dios que lo he dicho. Yo quiero sentarme con un ministro, el ministro de Educación, con el ministro de Cultura, a hablar de esto de forma seria. Así que nada, yo creo que la invitación primera es siéntanse invitados a la música clásica. Hola, ¿cómo están? Soy Iván Troncoso y los invito a un nuevo capítulo de Curiosos, el podcast para mentes que nunca dejan de aprender. Hoy exploraremos un tema fascinante para todos los amantes de la música y el arte: la influencia global de Paolo Bortolomeoli en la Orquesta Filarmónica de Santiago. Paolo es uno de los directores de orquesta latinoamericanos más destacados, reconocido por su trabajo en orquestas de renombre internacional y por su capacidad para transformar la música clásica en experiencias únicas. En este episodio vamos a hablar de su trayectoria, su visión para la música chilena y su desafío como director de la Orquesta Filarmónica de Santiago, la cual cumple 70 años de trayectoria musical, y además de su función como director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. Pero antes de comenzar, te invito a seguirnos y activar las notificaciones para que no te pierdas de ningún episodio y seguir aprendiendo junto a nosotros. Comencemos. Hoy tenemos un gran invitado para esta edición. Tenemos a Paolo Bortolomeoli, director de orquesta y uno de los referentes más importantes de la música clásica latinoamericana, con una trayectoria internacional que incluye trabajo con orquestas como Los Ángeles Philharmonic, New York Philharmonic y la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Paolo es reconocido por su capacidad de llevar la música a nuevas alturas. En 2024, Paolo fue incluido en la lista de los 50 chilenos más creativos por Forbes Chile, y su trabajo ha sido galardonado por el Círculo de Críticos de Arte de Chile. También ha sido reconocido como una figura musical del año 2017 por el Mercurio y ha dirigido producciones operísticas en lugares tan prestigiosos como la Ópera de París y el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Tremenda trayectoria, Paolo. Bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, y tú, muchas gracias por la invitación. Perfecto, Paolo. Paolo, para comenzar, ¿qué te ha motivado a seguir y elegir este camino desde tan joven? ¿Qué es lo que me ha motivado? Yo te diría que el genuino amor por la música, por el entusiasmo que me produce, por la forma que la música tiene de comunicar y conectar con los seres humanos, y sobre todo el sentido que me ha hecho siempre que la música finalmente puede transformar vidas, desde un aspecto personal como un aspecto espiritual, como también social, como hablaremos en un rato, lo que tiene que ver con el movimiento de Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. Así que lo que me mantiene siempre ahí con las ganas de encontrar nuevos caminos tiene que ver con eso, como con lo que despertó en mí la música desde que soy muy niño. Cuando eras niño y tienes esta pasión, ¿cómo tú dijiste, mira, me gusta la música clásica? ¿Cómo llegaste a ese camino? ¿Cómo fue tu acercamiento a la música clásica? No, nunca lo pensé tan racionalmente, simplemente fue una especie de estímulo que se produjo muy pequeño, cuando yo tenía 7 años. Bueno, en realidad venía de antes, porque yo venía escuchando música clásica en mi casa por el lado de mi mamá y el lado de mi papá, porque mi abuelo estudió en el conservatorio, estudió piano y composición. Si bien se dedicó a las leyes y fue abogado, la música era su gran pasión. Y por otra parte están mis ambos padres melómanos. Mi mamá siempre le gustó mucho la ópera. Mi papá era el que me llevaba a los conciertos, al ballet, a los recitales. Entonces había una cosa como muy del hogar de estar escuchando música clásica. Pero ciertamente como que la epifanía ocurrió después de un concierto en específico, que yo me emocioné mucho con una interpretación de la quinta de Beethoven, y ahí se produjo algo en mí que generó esta especie como de vínculo con la música, desde lo afectivo, desde lo emotivo y desde esto que te digo que es como que la música cambia personas. Entonces, cuando la sentí así, simplemente creo que me dejé llevar por esta como voluntad de que yo quiero seguir haciendo esto, quiero seguir encontrándome con esta sensación, y ojalá algún día lograr esa sensación en otros. Perfecto, Pablo. Y tu experiencia incluye muchas orquestas prestigiosas del mundo. ¿Cómo crees que esas experiencias internacionales influyen en tu visión para la música acá en Chile?
Yo creo que poder tener el privilegio de trabajar con otras orquestas en todas partes del mundo me da como una visión, podría decirte quizás más rica en distintas perspectivas, en formas de acercamiento a la música interpretativa, formas de enfrentar desafíos como la creación de nuevas audiencias, en ver también cuáles son las corrientes que hay en cuanto a la programación, cuáles son los compositores que en este momento están siendo más eh, programados, cuáles son los compositores vivos que están escribiendo las obras más solicitadas, trabajar con intérpretes que después te los empiezas a reencontrar en otras partes del mundo y vas generando Perfecto. como vínculos humanos profesionales. Yo te diría que al final lo que te aporta es eso, es como una visión más global, integral, que finalmente tú te haces para llevarla a donde quiera que vayan. No es solamente que yo traigo esa experiencia a Chile, sino que también de la experiencia de Chile yo la llevo a Estados Unidos, a Europa, o Asia, o a Latinoamérica. Entonces, creo que es una especie como de sinergia que brota de esta multiplicidad de experiencias. Perfecto. ¿Tú crees, siempre había un prejuicio, no sé si tú lo creas así, de que la música clásica muchas veces es visto como algo muy alejado del público masivo? ¿Cómo tú crees que puedes lograr que la música sea más, la clásica sea más accesible y cercana para la gente? Parto de la base pensando de que el arte es algo que no es exclusivo de nadie, sino que el arte es una manifestación humana de conexión, de comunicación que nos pertenece a todos porque así fue concebido. El arte no fue un invento, el arte fue una simple proyección de necesidades de comunicación en distintos planos. Y no estoy hablando solamente de la música, estoy hablando de la pintura, estoy hablando de la literatura, del teatro. Cada manifestación artística ha surgido por necesidad y por una necesidad que está absolutamente ligada a cómo somos como seres humanos, a cómo nosotros necesitamos expresarnos. Desde, por ejemplo, en el canto, el latir del corazón que se hace ritmo, la respiración que nos permite eh, prolongar una frase y esa frase se convierte en melodía, hasta también encontrar desde pigmentos de colores que nos producen una fascinación y queremos ponerlos en la piedra y generar Claro. una representatividad un poco abstracta de lo que estamos observando. Entonces, cuando uno entiende el arte así, te das cuenta de que la música clásica es simplemente una variante de muchas de formas de comunicarnos. Y como tiene que ver con eso, entonces yo jamás la vería ni defendería la postura de que la música clásica es excluyente, sino que todo lo contrario. Además, la gracia que tiene, creo, la música clásica es que explora como profundidades tal vez que otro tipo de música no lo hacen porque otro tipo de música sirve para otras cosas. Evidentemente la música Claro. clásica no sirve para bailar, pero necesitamos bailar también, por lo tanto también necesitamos la música que nos permita conectarnos con esa fibra motora de nuestro cuerpo. Y la música clásica es más del contemplarla, pero eso nos conecta con otras áreas. Entonces, en ese sentido, yo creo que la invitación es que la música clásica es una de muchas formas de comunicación y por lo mismo están siempre todos invitados. Perfecto. Te quiero llevar ahora a la Orquesta Filarmónica de Santiago. Bueno, Ujú. fuiste nombrado como director titular de la orquesta justo cuando cumple 70 años de trayectoria artística. ¿Qué representa para ti este nombramiento y cómo te estás preparando para el futuro de la orquesta y cómo esperas impactar en la escena musical chilena? Lo último, no sé si lo estoy pensando tanto así, pero sí Perfecto. es como una consecuencia, me imagino, espero, Mm. de una relación que yo ya veo tremendamente estrecha por la relación que ya tengo construida con la Filarmónica de Santiago. Yo fue con ellos que debuté profesionalmente en Chile, en mi país, en 2013, con la consagración de la primavera. Desde ahí se estableció una relación muy como constante. Yo empecé a venir todos los años a dirigir a la Filarmónica y después eso se transformó en una relación consolidada con un título que era ser el principal director invitado. Y finalmente cuando me nombran director titular, yo lo veo un poco como una especie de nueva etapa de una relación ya muy bella, pero ahora
que podemos escribir juntos en otra dimensión, que tiene que ver con generar más vínculos con el público, explorar otros repertorios que a lo mejor no se han hecho, ver un poco la vuelta que tiene el Teatro Municipal, siendo el escenario más importante de Chile, y la Filarmónica, la tremenda orquesta que es, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel sudamericano e internacional. A mí la Filarmónica me encanta, siempre me ha gustado mucho esa orquesta. Eh, Verla en el contexto de lo que estamos hoy. ¿Dónde estamos nosotros como país, como cultura, como música clásica en 2025? ¿Cuáles son las necesidades de vivir la música clásica en estos tiempos y hacernos de ella para que finalmente haya siempre una vigencia, que no me cabe duda que existe, pero creo que Claro. siempre es un nuevo desafío el buscar la forma de que efectivamente haya una visión fresca, rica en propuestas? Claro, Pablo. Y en ese sentido, la música siempre se va renovando, como tú estabas comentando. Em, ¿Tú qué cambios has notado que se han producido en la música clásica en las últimas décadas? ¿Y cuáles son las tendencias que crees que va a marcar el futuro? Yo creo que las tendencias tienen mucho que ver ahora con el tema de acercar al público a la música clásica. Yo te diría que esa es como de las principales como focos de atención, no solamente aquí, a nivel mundial. Es uno de los temas relevantes, es un tema que uno conversa en todos los contextos. O sea, es un tema de conversación en Finlandia, en Nueva York, en Medellín, en Seúl, porque es cierto que el formato de la música clásica siempre obedeció a una especie como de fidelidad del público en cuanto a que uno sabía perfectamente a lo que iba, y ¿Mm? finalmente esto tenía mucho que ver como con esta entrega a sentarnos por una hora y media, 2 horas, a contemplar algo y hacernos de esa información estética que te emociona y te la llevas a tu casa. Pero hoy en día vivimos Claro. en una sociedad con muchísimos más estímulos, con muchísimas más competencia. Y la competencia ni siquiera tiene que ver con directamente otras orquestas, no, tiene que ver con que hay cine, con que hay restaurantes, con que hay otros eventos, otros conciertos, otras músicas. Y hay mucha, Exacto. mucha, 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 mucha oferta de cosas para hacer un viernes por la noche. Y por otra parte, también es un desafío entender que efectivamente este tipo de arte, el arte escénico, requiere de ti una actitud que hoy en día pareciera ser media paradójica en cuanto a cómo nosotros estamos consumiendo información, que es todo lo opuesto a la inmediatez. Hoy en día las redes sociales, los teléfonos, todo Claro. nos está acostumbrando a que lo inmediato es la forma en que nosotros tenemos para consumir información, para saciar una búsqueda. Y en este tipo de arte eso es distinto, porque si bien la recompensa es muy grande, tienes que estar en una disposición de contemplación para que esa contemplación te lleve a una reflexión y finalmente a un goce estético que derive en una emocionalidad muy profunda. Pero eso requiere, como te digo, una actitud, y el desafío hoy en día es cómo entonces permanentemente mantenemos interesados a un público más joven que no está tan acostumbrado a esa Claro. actitud pasiva, para que vayan y se dejen seducir con el encuentro. Y ahí es donde yo diría que no es solamente uno de los principales desafíos, sino que también objetivos, es reivindicar y resignificar justamente lo que tiene que ver con el encuentro. Porque si hay una cosa que yo estoy absolutamente convencido, es que ver un concierto en vivo siempre va a ser único. Por más que tengas el Claro. mejor equipo de sonido en tu casa, por más que tengas una pantalla 4K y toda la sofisticación, es cierto, sí, verlo en el living de tu casa te da comodidad, te da opción de pausar, te Claro. da opción de ir a la cocina, pero Claro, Pablo. nunca va a ser lo mismo. Sí, o sea, al final siempre la gente busca una experiencia. Entonces la experiencia de escuchar la música en vivo, y en este caso la clásica, va a ser muy distinta de estar en la comodidad de tu hogar. O sea, yo creo que hay público para ambos escenarios. Así es. Y en tu visión, Pablo, perdón, tú me estás hablando de estos desafíos que va teniendo la música clásica. Entonces, ¿cómo acercamos la música clásica a las generaciones más jóvenes? ¿Cómo podemos apoyar que crezca la música clásica? ¿Y cuáles serían como los principales desafíos que tiene esta área en Chile? Yo creo que lo primero es estar en una cruzada colectiva de hacer que los medios de comunicación se comprometan en esta narrativa. Te lo digo por cosas muy puntuales. Yo, bueno, en febrero tuve la oportunidad de ser jurado del Festival de Viña. Mucha gente decía, ¿qué Claro. hace Paolo en el Festival de Viña? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Y la verdad es que yo creo que a todos después les quedó muy clara la respuesta, que era como, a ver, si estamos hablando de un festival tan masivo y que celebra finalmente el encuentro, la música de cualquier género, ¿por qué la música clásica no podría estar invitada a ser parte de eso y al mismo tiempo Exacto. traer el mensaje de que así como yo me vengo a hacer de toda esta experiencia, ustedes también siempre están invitados todo el año a hacerse de lo que nosotros hacemos a lo largo de todo el país, Claro. en todas las regiones? Y ahí quedó muy latente, creo yo, en las entrevistas que se hicieron, en las interacciones con la prensa, que efectivamente falta todavía mucho compromiso de los medios de hacerse eco de que eh, dar a conocer lo que está sucediendo en el mundo Claro. docto es una responsabilidad comunicacional, porque no es falta de interés de la gente. ¿Por qué? Porque cuando se hace un concierto al aire libre en Plaza Italia, se llena de miles de personas, porque cuando se hacían óperas en el, ¿cómo se dice?, en la Plaza de Armas, se llenan de miles de personas. Bueno, tú hablas del Festival de Viña y estuvimos a Andrea Bocelli y fue uno de los números más apetecidos y más comentados del Festival de Viña, que es un festival de Exacto. música popular. Exacto, y el rating explotó y se hizo algo histórico. Por lo tanto, no es cierto, y es un mito que hay que erradicar de forma urgente, no es cierto que a la gente no le interesa la cultura, no es cierto que a la gente no le interesa la música clásica. Lo que es cierto es que la gente no logra enterarse suficiente. Y es por eso que yo creo que una de las cruzadas más importantes tiene que ver con, como te digo, comprometer a los medios de comunicación, a todos, y ojalá los Pero medios de comunicación sí, masivos, y que podamos hablar de música clásica en un matinal. claro, ahí tú me estás hablando de la difusión, es una parte importante de poder para la promoción de la música clásica. Pero también te quería preguntar, justo lo que tú me mencionabas de por qué estabas tú como jurado del Festival de Viña. También ahora en el medio de la música clásica como un sesgo de acercarse a culturas más populares, que quizá eso rebaja como la calidad de la música, de la creación, o sientes que también es otro prejuicio que se da per se. Ese es un prejuicio absolutamente. ¿Por qué habría de rebajarse la calidad de un producto artístico simplemente por llevarlo a que más gente se entere de ello? No, no le veo la relación. O sea, te creo que por hacer eso rebajaras el producto, rebajaras tu entrega, Claro. rebajaras el profesionalismo, rebajaras, qué sé yo, la dedicación con que cada músico estudia y pone lo mejor de sí en un ensayo. Pero si ese no es el caso, estamos simplemente hablando de conectar, de hacer puentes, de crear Claro. conciencia de información. Sí, y no, por ejemplo, quizás te pueden decir algún comentario, oye, pero ¿cómo vamos a mezclar la música clásica con la música urbana? Por poner un ejemplo. No quiero como satanizar algún estilo, pero no te digo ningún comentario así, no hubo ningún estilo como que No, de dijeron hecho, no, o sea, son, de hecho, al contrario, surgió toda esta especie como de, ¿cómo decirlo? Como imaginario colectivo de hecho se graficó en conversaciones en la prensa literales de que si efectivamente podía existir un cruce entre el Kid Voodoo y Paolo. Y lo cual fue muy gracioso porque nosotros de hecho lo hablamos allá, porque el Kid dijo que en algún momento le encantaría hacer un sinfónico. Entonces le dije, bueno, hagamos un primer acercamiento, veamos cómo funciona, encontremos una instancia donde podamos estar ambos juntos, porque finalmente, ¿por qué no? Si esa es la pregunta, ¿por qué claro, no? No, no por eso es lo eso, que te quería preguntar. no, no porque ocurra un cruce sinfónico con el Kid Voodoo significa que en la próxima semana no podemos hacer una novena de Mahler con toda la profundidad y entrega artística que amerita ese repertorio. Mira, es un Sí, tema súper interesante porque también se puede ver desde contextos muy históricos. claro, Este famoso como distanciamiento entre lo popular y lo clásico tiene situaciones muy específicas en la historia de la música y por qué ocurrieron. Podríamos desarrollar todo este tema a lo largo, pero básicamente tuvo que ver con cosas muy circunstanciales que mucho tiene que ver con la industrialización, incluso con el invento del ferrocarril, que conectó ideas, que conectó manufactura, incluso de movimiento artístico. Porque finalmente cuando se conecta el mundo, cuando tiene esta primera revolución industrial que hace que el mundo pierda esta cosa como de islas, evidentemente claro. empezó a jugar también el rol económico dentro de las propuestas. Y por eso es que, por ejemplo, la gran ópera francesa terminó siendo una especie como de solicitud popular, porque la gente, claro, pagaba una entrada para ir a ver el máximo apogeo de lo que te podía dar un teatro, y por eso había ballet, y por eso había cantante, y por eso había coro, y todo. Y eso hizo que tuviese mucho auge una visión comercial del arte, y hubo algunos más puristas que encontraban que el arte nunca podía
ser comercializado. Y grandes nombres tan importantes como Robert Schumann y su misma mujer, y evidentemente posteriormente Wagner, empezaron como a generar este distanciamiento en que no, el arte tiene que tener una visión pura, donde el único objetivo tiene que ser el arte por el arte, por su manifestación propia. Y empezaron como a mirar con recelo y mucho prejuicio a aquellos que veían que el arte también podía ser masivo. Y de hecho, antes de eso, habían diálogos mucho más orgánicos entre algo popular con lo clásico, hasta que empezaron a tomar caminos separados y empezaron como los grandes protectores del santo grial, como les llamo yo, cuando el arte en sí mismo nunca te pidió que lo salvaras de Quebrar los nada. caminos, claro. Sí, o El sea, arte como que existe. y es para todo al final, es como que eso, independiente de que sea clásico, sea urbano, sea rock, es como para todo. Absolutamente. Y claro, yo me quiero colgar un poco de estas palabras que tú dices, que como de por qué no construir puentes en quizá con estilos distintos de música. Incluso lo han hecho, lo está haciendo los Jaivas con su gira sinfónica, lo va a hacer Iyapu con un sinfónico en el Movistar. Entonces yo creo que esa apertura también enriquece tanto a la música clásica como estos otros estilos de música que te estoy nombrando. Entonces yo creo que Ujú. está bien lo que tú dices, hay que abrirnos al espacio y por qué no. Yo creo que ese es un buen camino para poder llegar a mucha más gente y que descubra y que después se interese y diga, sí, ahora quiero ir al Teatro Municipal a ver ver la temporada. Sí. Así es, así es, así es. Yo creo que el tema es importante porque finalmente vas derribando prejuicios. Por ejemplo, el concepto esto que tenemos con el ciclo clásica no convencional, con CNC, que también se ha convertido en una especie como de furor artístico Claro. social en un año. Recién acaba de ganar el premio Classical Next en Alemania, le dieron el premio a la crítica. Bueno, eh, CNC es un muy buen ejemplo de eso, porque cuando la música comienza a sonar, la música es tal cual y no estamos tocando cualquier tipo de música. Ojo con eso, no estamos tocando, sin desmerecer a nadie, no estamos tocando las cuatro Mm. estaciones o el vals del emperador de Johann Strauss, que son música también extraordinaria, pero simplemente te estoy diciendo, no estamos yéndonos por el camino fácil. De hecho, Los clásicos, claro. todos los programas de CNC han sido atrevidos. El último hicimos el divertimento de Bartok. Hemos tocado Messiaen, hemos tocado, o sea, de todo tipo, mezclado con duetos de Puccini y con obras de una obra de Respighi que no se había hecho nunca. O sea, me refiero, el repertorio no es así como el más oreja, pero justamente porque nos tomamos tan en serio la propuesta artística de que queremos dar un repertorio que finalmente sea también un gran aporte al repertorio de la música clásica, es que no dudamos nunca en que el formato en que se entrega, siendo disruptivo, joven, cercano, rockero, como lo llames, genera evidentemente una atención a un público que pensó que la música clásica y este tipo de conducta no eran match. Y resulta que van al CNC y lo aman justamente por eso. Porque se dan cuenta que, oye, en realidad nunca lo pensé, pero ¿por qué no? Si finalmente igual estoy escuchando Beethoven, igual estoy escuchando Bartok, igual estoy escuchando Schoenberg, pero en un ambiente que me hace sentir absolutamente como cómodo y como fácil. Y esa me parece que es una súper positiva lección a este tema, como un poco ya, creo yo, añejo, apolillado, y que yo creo que no hace ni falta revisitarlo tanto, que es que como, ya, pero es que la música clásica se tiene que comportar de cierta forma, porque si no, la estamos ninguneando o la estamos maltratando. No puede ser Dándole más el término, falso. ¿no? Perfecto. Y en ese sentido, claro, ¿tú consideras que la música clásica puede ser un motor para el cambio en Chile? Porque tenemos que entender que igual la música en sí es un elemento súper importante en el desarrollo cultural y social de una nación. Entonces, ¿tú ves que la música clásica puede ser parte de este motor para cambios en nuestra sociedad? O sea, lo espero de todo corazón, es lo que siempre he creído, y Mm. es mi propio motor. Para mí la música clásica siempre ha sido como la razón para generar cambios, como te decía, sociales. Ahora hablemos un poco de la FOJI, la Fundación de Orquestas Juveniles Infantiles. Imagínate la cantidad de orquestas que tiene de niños a lo largo de todo Chile, y las que tiene en Santiago y las regionales. ¿Y qué es eso? Si no es un gran cambio social a través de la música, porque finalmente estás transformando vidas de niños y estos niños repercuten en cómo los ven sus padres y sus amigos y su vecindario completo que los va a ver cuando tienen una presentación, y son niños que
se están dedicando a la música, no necesariamente porque vayan a terminar siendo músicos, pero porque les motiva lo que están haciendo y porque se levantan temprano y van a ensayo el sábado en la mañana en vez de haberse quedado en la casa delante de una pantalla. ¿Cómo eso no va a ser positivo? Entonces, Exacto. eso mezclado con una dinámica como la de CNC, que te está demostrando que la música clásica no tiene nada de inalcanzable ni súper seria, sino que finalmente el peso específico lo tiene la calidad de las obras y el cómo se hacen, o sea, cómo se entregan. Y por otra parte, tienes al Teatro Municipal haciendo espectáculos extraordinarios que de hecho abren las puertas al público, tienen todo un movimiento en redes sociales, en marketing, que te está mostrando los procesos, que a lo cual yo me vengo a sumar a eso porque me hace full sentido. Entonces, cuando uno estos tres mundos, de los cuales soy muy afortunado de estar siendo como protagonista de estas cosas, que es Exacto. la Fundación a través de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, CNC, donde soy director musical, y la Filarmónica de Santiago, donde soy ahora el director titular Director nombrado, titular. yo te digo, sí, obvio que se pueden hacer cambios sociales a partir de la música clásica. Es cosa de juntar fuerzas y seguir haciendo que esto tenga tanto auge, que finalmente la música clásica haya sido solamente el fosforito. Claro, y eso te quería preguntar de tu función con la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, porque, claro, una cosa estar con la Sinfónica de Santiago y que trabajas con profesionales, pero acá estás con jóvenes, con niños. ¿Cómo nace esa inquietud? ¿Cómo es tu desarrollo con ellos? ¿Cómo es tu como día a día con la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil? Bueno, esa es una historia maravillosa porque obviamente que trabajar con jóvenes tiene una motivación totalmente distinta a una orquesta profesional, porque hay una energía joven, porque hay una energía nueva, hay una curiosidad tremenda, porque generalmente son repertorios que ellos nunca han hecho. Entonces es distinto. Y por una parte para nosotros, como los que estamos al otro lado, los instructores que los preparan de forma tan sólida y los directores, tanto yo titular como invitado, estamos también como con una misión permanente de qué es lo máximo que les podemos entregar. Y eso no deja de ser un ejercicio sumamente gratificante para uno, porque hacer sonar una orquesta, la juvenil tiene mucho nivel, por supuesto hemos tocado Mahler, imagínate, o sea, y Claro, Shostakovich, y qué sé yo, exacto, pero aún así tienes que ser formativo, tienes que educar a esta orquesta, tienes que exacto. mostrarle cosas que son primera vez que las ven. Entonces eso te pone en un desafío permanente de ya, ¿cómo lo hago? Porque efectivamente, desde esa comparación, dirigir a una orquesta profesional es mucho más fácil. Una orquesta profesional tiene Claro. otros desafíos, por supuesto, otros desafíos Sí, que son tiene distintos, pero claro, programación, manejar el grupo humano, qué sé yo, años, incluso, ya tienen años de experiencia. O sea, obviamente el que llega a la Filarmónica de Santiago ya pasó por muchos caminos y estos claro, chicos están empezando, entonces como que son mundos distintos. Entonces, retomando son ahí el mundos punto. distintos, entonces uno tiene que ser como medio camaleónico. Como adaptarte y dar lo mejor de ti en esa circunstancia. A mí me encanta trabajar con la juvenil. Me energizan, me motivan, me inspiran. Y creo que ha sido una linda relación estos 4 años con la que he estado con ellos, llevando a cabo programaciones de las cuales me siento muy orgulloso. Para empezar, obviamente con la octava de Mahler, que fue todo un hito, pero más allá de la octava de Mahler, no sé, el estreno del concierto para piano de Jorge Peña-Gen, que imagínate que llevaba 50 años a la espera de ser estrenado. Y así tantas otras como desafíos. El año pasado tuvimos programas súper bellos, llenos de una obra de Gabriela Ortiz, por ejemplo, que nunca se había hecho, que es una compositora que hoy en día programa la Filarmónica de Berlín. O sea, Gabriela está, pero por ahí arriba. Estrenamos el danzón número 8 de Márquez, que todo el mundo conoce el 2, pero el 8 no tanto. Y siempre hay desafíos, siempre estamos como tratando de que el repertorio sea, por una parte, formativo y por otra parte, tremendamente atractivo. Y cuando has tenido, Pablo, las conversaciones con los jóvenes, con los niños, como que de cierta manera te abren como un nuevo escenario. A veces tú dices, mira, hay elementos que yo quizás por mi formación profesional no los veo y ellos como vienen de afuera, por decirlo de alguna manera, me hacen un clic y digo, oh, esto puedo trabajarlo, esto puedo eh, desarrollarlo y quizás implementarlo con los adultos. No sé si te ha pasado algo así. Absolutamente. Yo creo que todo es recíproco. No te podría dar un ejemplo en particular, pero yo creo que ¿Ya? tiene que ver como con esta retroalimentación de estar trabajando con grupos humanos heterogéneos. Y cuando dices grupos humanos distintos, estás hablando también de, obviamente, de edades y experiencias distintas.
Exacto. porque al final de cuentas, obviamente que también yo puedo traer algo fresco, algo nuevo que descubrí de algo que tuve que hacer con la juvenil a una orquesta profesional, porque a veces en las profesionales no tienes tanto tiempo para irte al detalle, ¿no? No tienes tiempo de profundizar porque tienes menos ensayos, porque efectivamente el nivel profesional de ellos es tanto más alto o más rápido que de alguna forma resuelves cosas más rápido y por ende vas pasando como ya a lo siguiente, a lo siguiente. En cambio con una juvenil, no, porque tienes que estar un par de semanas ensayando el mismo repertorio y vas como, no te voy a decir compás por compás, pero probablemente vas a haber revisado todos los compases. Entonces hay cosas que te quedan a ti como intérprete, como director, de esa experiencia que fue mucho más al callo y después eso lo aplicas en el mundo profesional. Perfecto. Y como director, ¿cómo decides el repertorio? ¿Cuál es el enfoque que le das para armar una presentación? Bueno, acá tienes diferentes escenarios, pero quizá en la juvenil o en la profesional, ¿cómo tú decides, ya, este va a ser mi repertorio, cómo lo armo, cómo es mi proceso de creación de armar el listado musical? Es una muy buena pregunta y es una buena instancia para explicarlo bien, porque yo creo que la gente a veces cree que es una decisión solamente del director titular, y la verdad es que en el caso de una orquesta juvenil, para nada es así, porque uno sugiere un repertorio en base a criterios tanto formativos como artísticos, es decir, las obras que nos gustaría que la juvenil tocara. Pero esa es una conversación que simplemente se abre con esa propuesta y pasa a los instructores. Y entre nosotros todos vamos decidiendo cuál es el mejor repertorio, porque cada instructor es el encargado de su familia, ¿no? O sea, el instructor de vientos vela por el nivel que tienen los vientos y por lo que él considera debiese ser como el trayecto. Porque hay una cosa súper importante que también es un factor que la gente no sabe. La mayoría de la gente no sabe que la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil es una orquesta distinta todos los años. ¿A qué me refiero? A que Ah, todos los perfecto. años ellos tienen que postular, ellos tienen que ganar una audición. Entonces, y es a cortina cerrada, entonces uno escucha y pone notas. Claro, hay una probabilidad de que quien ganó la audición el año pasado la vuelva a ganar este año. Pero no es una certeza, es una probabilidad. Y por otra parte, hay un margen etario que todos los años va quedando fuera. Es decir, los que ya cumplieron la mayoría de edad no pueden postular. Por lo tanto, va a haber un segmento que sí o sí va a ser nuevo. Eso quiere Wow. decir que todos los marzos de cada año, la juvenil es una edición distinta a la del año pasado. Y eso hace que programar tenga mucho que ver con el nivel de esa juvenil en particular. Y eso lo mides en las audiciones. Tú más o menos sabes cómo viene esta juvenil, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Y cuando ya los ves y te das cuenta, ya, y todas estas personas yo ya las conozco, pero todas estas personas son primera vez que tocan en la orquesta, tienes que construir un repertorio que sea acorde a esa realidad. Y como es un proceso formativo, es bastante, ¿cómo decirlo?, repetido el fenómeno de que la orquesta va creciendo. Es decir, que marzo, después en mayo y ya están distintos, y ya cuando estamos en octubre es otra orquesta, está más sólida, se conocen Claro. más, hay un espíritu más de orquesta, y cuando llegamos al último programa del año, generalmente es donde mejor preparados están para tomar el desafío más grande del año. Entonces, es una construcción como bien consensuada y con mucha conciencia, muy, muy, muy pensada. Pablo, y obviamente tú eres muy apasionado por la música, se nota claramente, y también divulgar la música. Entonces, ¿cómo podemos mejorar eh, la difusión de la música a temprana edad? Y también te traigo a colación el tema de que las autoridades han puesto alguna vez en la discusión de eliminar las clases de educación musical en los colegios. Entonces, ¿cómo queremos que la música se difunda, pero vemos que las autoridades ponen en tela de juicio un ramo en un colegio sobre esta materia? Entonces, ¿cómo lo podemos trabajar? ¿Cómo podemos ver, cómo ves tú esa visión tuya desde alguien que está dentro de la música muy apasionado y que quiere que la mayor cantidad de gente posible escuche música? Mira, yo una de los objetivos que me he propuesto y todavía no logro, ha costado mucho más de lo que yo pensaba, es ¿Ya? poder algún día sentarme con esta agenda que tengo en la cabeza del arte, la cultura, de la importancia que tiene en la salud de una sociedad, en la implementación de currículos donde la apreciación artística sea parte de una educación integral en los colegios y no excluyente,
pero sentarme con gente que toma decisiones. Es mi sueño, te juro. Perfecto. Y por Dios que lo he dicho. Y todavía no, nadie me invita. Yo quiero sentarme con un ministro, el ministro de Educación, con el ministro de Cultura, que hablar de esto de forma seria, mostrarle los puntos en cuestión, hablar de los estudios que se han hecho, de los estudios de Los beneficios que neurociencia, tiene, los claro, beneficios que todos los tiene, que ya beneficios. son absolutamente innegables. O sea, ya nadie te puede decir que esta cuestión es una especie como de materia extracurricular para los que les gusta la música. No, tiene beneficios que son absolutamente indiscutibles. Entonces, eso sí todavía me tiene como en campaña. No quiero decir que me frustra, porque yo creo que es parte del proceso. Yo creo que es parte de que mientras más se hable de esto, más probable es que alguna vez eso ocurra. Pero yo recuerdo que Exacto. cuando sacamos la primera temporada del Paul de Pausa, y ahí ya van casi 10 años o más, no sé, quizás más, con Corpartes, y que fue estas cápsulas educativas que finalmente se Claro. viralizaron y tanta gente celebró, yo ahí ya decía, Ponle Pausa, por ejemplo, debiese ser una especie como de material formativo obligatorio de los colegios. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, eso sí es como un algo pendiente que tengo y que no voy a descansar hasta lograrlo, porque creo que sí se pueden lograr cambios significativos si es que uno afecta el canal de comunicación, que en este caso estamos hablando de la educación, y por otra parte lo que te decía antes, que los medios de comunicación, puchan, se pongan a la altura. Perfecto. Pablo, para cerrar esta interesante conversación, ¿cómo ves el futuro de la música clásica en Chile? Ah, ¿Y ya. qué esperas lograr con la Orquesta Filarmónica de Santiago en los próximos años que tienes que dirigirla? Con respecto a la primera parte, yo creo que, a ver, talento hay mucho. Creo que somos un país lleno de talento. Creo que las ganas están. También creo que hay público interesado. Insisto, yo creo que estamos como en buen pie para que ocurran conexiones en el próximo nivel de lo que corresponde asentar de la música clásica. También creo que necesitamos apoyar más a los artistas. Los artistas, los jóvenes tienen que sentir que dedicarse a la música clásica no es un suicidio. Tienen que sentir que dedicarse al arte es posible, pero ¿por qué? Porque también al Estado les parece urgente que así sea, porque sus artistas van a ser embajadores de nuestra cultura, porque los artistas van a ser comunicadores de algo que es salud de la sociedad. Y con respecto a lo de la Filarmónica de Santiago, pucha, yo creo que va a ser una linda historia que vamos a contar juntos. Mis expectativas son que yo venga a sumar todo lo bello que hacen con mis ganas, con mi entusiasmo, quizás con mi visión de las comunicaciones, que me importa tanto, que yo creo que efectivamente los artistas debiésemos todos tener un poco esa bandera de que nosotros somos los portadores de la narrativa. Por lo tanto, eso también hace que uno se ponga la camiseta con la divulgación, que creo que hace tan bien. Y nada, yo también disfrutar de poder estar trabajando en teatro que amo, porque el teatro municipal para mí es como mi segunda casa. Siempre lo ha sido, desde que soy chico, desde que me fascinó ese concierto de la Quinta de Beethoven. Y trabajar tan cercanamente con una orquesta que adoro y que admiro profundamente. Excelente, Pablo. Oye, te quiero dar las gracias por estas reflexiones, toda esta experiencia que nos has contado, que es muy interesante. Y ahora te quiero invitar a una sección que tenemos que se llama Toma Nota, en donde lo que te quiero pedir son algunas recomendaciones prácticas para profundizar en lo que hemos conversado. Entonces, para las personas que quieren seguir aprendiendo sobre el mundo de la música clásica y cómo hacerlo algo más accesible, ¿qué recursos le recomendarías? ¿Algún libro, algún documental, que vayan a conciertos? No sé, ¿qué es lo que puedas invitar a la gente para que sigan profundizando sobre esta materia? Sí, lo primero es que vayan a los conciertos. Yo creo que esa es la primera cosa. Más que un acercamiento intelectual, tiene que haber un acercamiento sensorial, emotivo. Yo creo que efectivamente la música clásica a veces te produce esa cosa de que tú crees que necesitas saber mucho, que no tienes idea de quién es Beethoven, que no tienes idea de quién es Chopin. Y yo de verdad siempre digo, pero si eso da igual, a nadie le importa. Cuando esta gente estaba viva tampoco le importaba eso. A la gente quería que se escuchara esta música. Entonces, creo Claro. que lo primero que la gente tiene que hacer es sentirse propiamente invitada. Y concierto está lleno. Está lleno. Pasan conciertos. Bueno, obviamente que el Teatro Municipal está lleno de actividades, pero también está la Sinfónica de Chile, está la Orquesta de Cámara, está la Orquesta de USACH, están todas las orquestas profesionales fuera de Santiago. Está la Orquesta de Concepción, La Serena, en Talca, Temuco, Antofagasta.
después está lleno de coros, está lleno de recitales de cámara, está la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, están los proyectos como CNC, o sea, oportunidades hay. Ah, creo que sí es importante, insisto, que los medios de comunicación lo comuniquen más, pero por lo pronto, si no es así, la gente puede seguir las redes sociales de estos teatros, de estas orquestas, porque ahí estamos siempre informando. Y después ya el apetito va a venir solo. Es cosa de meterse a YouTube y buscar conciertos. Cosas que a mí me cautivaron cuando niño, por ejemplo, eran los conciertos de la juventud de Leonard Bernstein con la Filarmónica de Nueva York. Que si bien ahora, claro, pueden resultar un poco antiguos, porque están en blanco y negro y un formato un poco más lento, el carisma que tenía Bernstein para explicar la música es algo que hasta el día de hoy te atrapa. Porque te explica la música de una forma tan sencilla, tan amena, tan cercana. Así que nada, yo creo que la invitación primera es: siéntanse invitados a la música clásica. Pablo, y yo ahora te quiero invitar a la última pregunta, pero esta pregunta no es para ti, sino es una pregunta que quiero que tú le dejes a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Y cuál cuál es el mensaje que le gustaría dejar a los estudiantes, músicos y a la audiencia en general sobre la importancia de la música en la vida cotidiana y en el desarrollo personal. La música existe por una razón tan sencilla como es constatar que éramos seres musicales. Como lo dije en un principio, el ritmo cardíaco nos crea conciencia rítmica, la voz humana nos crea conciencia melódica, respirar nos hace entender el fraseo de una canción, bailar es lo que viene a continuación porque es una reacción absolutamente innata e irrefrenable del cuerpo humano. ¿A qué voy con esto? Que finalmente hay que hacerse del arte como algo que siempre ha sido parte de lo que somos como seres humanos y no algo excluyente. Por lo tanto, lo que nos hace bien del arte y la cultura y de la música y cualquier música es no desconectarnos de una forma de comunicación y lenguaje que es absolutamente intrínseca a nuestra especie. Y ahí está. Ese es el beneficio. Entonces, ¿cuál sería la pregunta que tú les dejarías? Así como que, ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste a una obra de teatro, a un show de música Sí, clásica? o quizás Como, cuándo fue la última vez que dejaste de pensar que la música clásica era algo que querías hacer. Yo creo que no hay que nunca dejar de pensar, insisto, hay que sentirse invitado. excelente. Pablo, por último, si la audiencia quisiera conocer más de tu trabajo, ponerse en contacto contigo, ¿cuál crees que es el mejor medio o canal para hacerlo? Yo creo que las redes sociales en este momento son una buena forma de seguir el trabajo de los artistas, así que me pueden seguir en mi Instagram, en mi TikTok, no sé, que estoy permanentemente tratando de generar un contenido que sea cercano. Perfecto. Bueno, Pablo, te quiero dar las gracias por acompañarnos hoy. Muy interesante tu entrevista, muy ameno el tema, así que fue un placer tenerte con nosotros y te agradezco tu participación. Gracias por la invitación. Que esté muy bien. Y eso es todo por hoy en Curiosos, el podcast para mentes que nunca dejan de aprender. Este programa está producido por la Pontificia Universidad Católica de Chile, siempre comprometida con el fomento del aprendizaje continuo y la innovación. Si quieres saber más sobre nuestros programas y cursos, visita nuestra página web www.educacioncontinua.uc.cl. Soy Iván Troncoso y agradezco a Delfín y Salvador en la producción y a Ana en la edición. Si te gustó este episodio, síguenos y no te olvides de dejar tu feedback. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, las personas curiosas nunca se aburren.